tal? Qué gusto estar compartiendo con ustedes de nuevo un estudio más de la palabra de Dios. Soy el pastor Alfredo Salazar, juntamente con mi esposa Irene y con mi familia. De verdad que tenemos un privilegio tan grande de servirles a ustedes, eh, hermosa Iglesia Vida, querida Iglesia Vida. Cada uno de ustedes es especial, cada uno de ustedes de verdad que tiene un lugar en nuestro corazón. Los bendecimos a cada uno. Gracias por sus mensajes, gracias por sus llamadas telefónicas, gracias por estar allí siempre. Los bendecimos a cada uno de ustedes por nombre. Si usted todavía no ha tenido la oportunidad de venir a Iglesia Vida por toda esta situación que hemos estado viviendo, pero ha estado siguiendo nuestros mensajes, quiero enviarle un abrazo muy fuerte también. Gracias por estar con nosotros, gracias por darnos el privilegio de enseñar la palabra de Dios y que usted la reciba con tanto cariño, con tanta alegría. Bueno, hoy vamos a seguir hablando acerca del libro de Lucas, que es el que hemos estado estudiando ya por varias semanas. Y mucho se ha hablado acerca de si los demonios existen o no, que si un cristiano puede tener o no puede tener demonios, que muchas cosas que las personas han hecho, las han hecho porque un demonio las obligó a hacerla, que ellos no tienen ninguna culpa. Bueno, tantas cosas que hemos oído acerca de ese tema. Hoy vamos a hablar de cómo Jesús enfrentó no a un demonio, sino a una legión completa. Así que acompáñenos en este estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, estás en vida, estás en casa. Comenzamos. Bueno, como cada vez que iniciamos un estudio de la palabra de Dios, haremos una confesión de fe. Te invito a que ahí donde estás lo digas en voz alta. Di conmigo, tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, la vez anterior estuvimos hablando un poquito acerca de ese episodio que Jesús vivió en la barca con los discípulos, cómo los regañó por no tener la fe suficiente para calmar la tormenta y pues aprendimos cosas muy lindas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la liberación de demonios, ataduras, espíritus malignos, como usted quiera llamarle. Y para eso vamos a continuar la lectura de nuestro texto. Estamos leyendo el capítulo 8 a partir del verso 26 del libro de Lucas. Y dice así la palabra del Señor. Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino que en los sepulcros. Al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo la guardia o bajo guardia. A pesar de todo rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión contestó, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paciendo ahí en el monte, y los demonios le rogaron que le permitiera entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios,
sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que habían visto, los que lo habían visto, les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejase de ellos porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando a la barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciéndole: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Amén. Qué lectura más preciosa de la palabra del Señor. Mire, en Lucas 4, verso 17, hace unos días estuvimos hablando de esos versículos. Y Lucas decía en el verso 17 del capítulo 4 que le dieron el libro del profeta Isaías. Y abriendo el rollo, porque realmente era un rollo, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Una de las razones, y quizás una de las razones más importantes, aparte de la salvación, es que Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos. Y sigue más adelante en el verso 19, dice: para proclamar el año favorable del Señor. Lo que Jesús estaba leyendo aquí era Isaías 61, versículos del 1 al 3, y esa profecía, eso que había dicho Isaías hace muchísimos años, se estaba cumpliendo en ese momento en la lectura de Jesús. Y el ministerio de Jesús es un ministerio salvador primariamente, pero es un ministerio liberador y es un ministerio sanador. El Señor quiere que nosotros seamos libres. ¿Seamos libres de qué? Seamos libres de ataduras. En este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. Y él va a querer atacarnos, va a querer atarnos a ciertas situaciones para que nosotros primero no vivamos una vida de libertad, una vida de bendición, una vida de sanidad, una vida conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros se lo permitimos, lamentablemente, vamos a vivir con ataduras. Las ataduras o los demonios son los enemigos espirituales con los cuales nosotros nos enfrentamos todos los días, y es responsabilidad de cada cristiano, es una responsabilidad de cada persona enfrentarlos directamente, pelear esa batalla espiritual. La Biblia dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios, son espirituales y las tenemos para nosotros destruir fortalezas. La Biblia utiliza en muchas ocasiones la analogía de la lucha para describir literalmente esa batalla que nosotros tenemos con Satanás y sus huestes. Luchar es una descripción exacta de lo que nosotros hacemos, porque luchar es una pelea, es una batalla que nosotros libramos cuerpo a cuerpo, de pelearnos personalmente con los poderes de las tinieblas que están acechando a nuestras vidas. No sé si en este estudio me va a dar tiempo de desarrollar todo el tema, pero si no lo continuamos en el próximo. Pero hoy quiero hablarle acerca de algunos puntos muy importantes. Primero, es que nosotros tenemos que batallar por nosotros mismos. ¿Por quiénes podemos batallar? Vamos a ver que podemos batallar por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestro país, por alguna persona que conocemos. Pero la primera batalla que tenemos que pelear es por nosotros mismos. Dice la Biblia que una persona que no ve no puede guiar a otra persona que no ve, porque ambos van a caer en el mismo hoyo. Por lo tanto, nosotros, si anhelamos la libertad de otras personas, tenemos que primero anhelar nuestra libertad. Así que el punto de partida de la batalla espiritual somos nosotros mismos. Cuando nosotros
nos damos cuenta de que peleamos una batalla espiritual e identificamos a nuestro enemigo, va a ser muchísimo más fácil que nosotros podamos ganar esta batalla. El primer objetivo que tenemos que tener nosotros en la vida es liberarnos a nosotros mismos. Y hay una pregunta que surge en el ambiente y es, ¿todos necesitamos liberación? ¿Todos acaso necesitamos en algún momento una administración de liberación? Y yo le voy a ser honesto. Personalmente no he encontrado ninguna excepción. Eh, Lamentablemente, si usted lo quiere ver de esa forma, todos estamos expuestos a tener alguna atadura. Mientras anduvimos en la ignorancia, mientras anduvimos en la oscuridad, mientras no teníamos la palabra en nosotros, el enemigo ha hecho incursiones en nuestras vidas y algunas de ellas lamentablemente han sido exitosas. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a cómo echarlo fuera y mantenerlo fuera de nuestras vidas. Y hermano, esto no es para que usted se asuste, esto no es para que usted piense, estoy poseído por demonios. El ejemplo del endemoniado Gadareno era muy obvio, era una legión de demonios. En algún momento he tenido la oportunidad de ver gente en ese estado de opresión satánica muy fuerte, muy, muy fuerte. Sin embargo, la mayoría de nosotros tenemos que entender que batallamos diariamente contra ataduras que quieren entrar en nuestras vidas o que en algún momento entraron en nuestras vidas y que tenemos que sacarlas. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca del proceso. Pero otro punto muy importante es que también tenemos que pelear por nuestro hogar, tenemos que pelear por nuestra casa. Mire, en este momento hay casas en donde el esposo, la esposa, los hijos quizás son cristianos, pero hay contiendas, hay divisiones, hay confusión, hay rencores, hay ira. Todas esas son ataduras del enemigo que todavía pueden estar en nuestro corazón. Hay disensión, hay pelea. Ahí puede haber ataduras en nuestras vidas de las cuales necesitamos ser libres. Es tiempo que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y que dejemos de echarle la culpa al diablo por las cosas que nos pasan y asumir nuestra propia responsabilidad como hijos de Dios, como personas que tienen el poder para ser libres y para ser liberados también por el poder del Señor. Bueno, debemos aprender cómo expulsar esas ataduras de nuestras casas. Y mire, la batalla no es solamente orar, la oración es un agregado. No tiene objeto que le pidamos a Dios algo que Él ya nos dio. Él dijo, yo vine a darles libertad a los cautivos. Entonces no le vamos a pedir a Dios que nos traiga la libertad. No, es una pelea que nosotros tenemos que hacer a través del poder que ya Dios nos dio y a través de la autoridad que nosotros tenemos sobre el enemigo. Porque usted, como hijo de Dios, tiene autoridad sobre el enemigo. El Señor ya derrotó a Satanás. Él ya lo derrotó. En la cruz del Calvario, Él fue derrotado. Y por causa de eso, nosotros hoy tenemos la capacidad y la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos y de cuidar de nuestras familias. Obviamente también nosotros, en el caso de los pastores, en el caso de los ministros, también podemos apoyar en la administración de liberación en favor de algunas otras personas que nos buscan y que pues todavía no han conocido esa capacidad de ser libres ellos mismos y pues necesitan que se les ministre para obtener esa libertad total. En algún otro momento yo recuerdo haberles comentado que cada vez que íbamos a un encuentro, a un retiro, pues a mí me tocaba en algún momento y me ponían a ministrar la liberación, ¿verdad? Y la verdad es que al principio decía yo, ay, pónganme a ministrar al Espíritu Santo, me gusta más cuando la gente empieza a hablar en lenguas, cuando la gente es embriagada por el poder del Espíritu Santo. Pero no, realmente algo muy lindo
que uno puede hacer por otra persona es traerle libertad. Y cuando esa persona te dice gracias, mire, por años yo fui amargado, por años yo tuve rencor, por años yo odié a mi papá porque mi papá fue lo peor que me ha pasado en la vida, pero qué rico ahora sentirme libre, no recordarme de mi papá con amargura, no sentir ese deseo de vengarme, de querer hacerle daño. Y eso marca una pauta generacional porque al ser sano, al ser libre, eso ya no se sigue trasladando. Vamos a hablar un poquito acerca de eso también más adelante. Em, Nosotros tenemos el poder y la autoridad para atar al enemigo y para echarlo fuera. Y, y este tipo de lucha espiritual, este tipo de batalla espiritual va de acuerdo con la palabra en pasajes como 2 de Corintios 10:3, Efesios 6:12, no los voy a leer, pero estos pasajes nos enseñan que nuestra lucha contra nuestros enemigos son enemigos espirituales y que se debe pelear con armas espirituales. Lo leí hace un momento. Obviamente también tenemos que pelear por nuestra congregación, por nuestra iglesia. Por supuesto que el enemigo va a tener un interés especial en entrar en la iglesia y va a hacer todo lo que esté a su alcance para desviar, obstaculizar, debilitar, destruir ministerios en la iglesia y para destruir la iglesia en total. Eh, Lamentablemente, y digo lamentablemente porque así es, hay huestes espirituales que están enfocadas en destruir iglesias y se meten y si les abrimos puertas y les permitimos que entren, lamentablemente dañan la iglesia. Le voy a poner un ejemplo muy común que se da en muchas iglesias porque hay como le digo, hay que conocer al enemigo, hay que hacer inteligencia y eso no es darle honra al enemigo, sino que es conocerlo porque está derrotado y nuestro trabajo es mantenerlo así, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras casas, fuera de nuestras iglesias. Pero le quiero dar un ejemplo. En las iglesias se da mucho algunas cosas. Por ejemplo, el chisme, la murmuración, la manipulación, espíritus jezabélicos. Eso es muy común, lamentablemente, en las iglesias. Y si uno no está atento como siervo de Dios, uno no está atento como oveja, uno no está atento como una persona que quiere mantenerse bien delante del Señor, puede abrir puertas y ser instrumento del enemigo aún dentro de las congregaciones. El orgullo. Pues yo hablaba el domingo pasado acerca de Ananías y de Zafira y de cómo ellos se llenaron de orgullo y querían ser como, mírenme, yo doy buenas ofrendas, ¿verdad? O sea, eso es una atadura del enemigo que hay que echarla fuera y que hay que reprenderla. Ah, Lamentablemente hemos visto muchas iglesias con historias muy malas por causa de que dieron lugar a que estas ataduras se desarrollaran en, en la iglesia. Y a veces es muy fácil identificar en algunas congregaciones y decir, aquí hay como manipulación, aquí hay como murmuración, aquí hay como chisme. Y mire, y no es juzgar, porque ojo, se lo digo, se lo dicen en Colombia, vuelvo y repito, le digo que no tenemos derecho de juzgar a nadie. No vaya a salir usted con que, sí, en tal iglesia lo que hay es un demonio de tal o hay un espíritu de tal o una atadura de tal. Por favor, no lo haga. No estamos llamados a juzgar a nadie, estamos llamados a orar los unos por los otros, a amarnos y no a juzgarnos y no a crear chisme, ni contienda, ni disensión. ¿Se recuerda usted que un ángel visitó a Daniel? Y esto ya nos mete a otro campo, al campo de orar por nuestra nación, orar por nuestro país. Este ángel que visitó a Daniel le dijo que había hallado oposición y había luchado contra el príncipe de Persia, es decir, contra ese poder demoníaco que estaba dirigiendo
esa nación. Así que le cuento todo esto porque lo vemos como una evidencia de que lamentablemente hay ataduras que han sido asignadas para destruir. El diablo vino ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Y el Señor vino a darnos libertad, libertad. Wow, mire, este tema es tan lindo y tan, tan largo que ya estoy viendo que no me va a alcanzar este estudio, pero seguimos el otro. La verdad es que qué bendición poder compartir con ustedes, pero vamos a continuar, vamos a continuar. Bueno, hablemos un poquito acerca de la importancia de la liberación, el proceso de echar fuera, de expulsar cualquier atadura, cualquier espíritu maligno, se le denomina liberación. Y la liberación no es una panacea es como la solución a todos los problemas. La liberación no es eso, no es un cúralo todo, como decimos, pero es una parte muy importante, muy importante de lo que el Señor está haciendo en el presente para traer un avivamiento a la iglesia. Yo hablaba con una persona el viernes de la semana pasada y nos daba tanto gusto de que hay gente que se está uniendo a la congregación, aunque la iglesia física, el edificio está cerrado, hay personas que se están uniendo a la congregación y que nos han hablado y que nos han dicho, mira, queremos congregarnos con ustedes. Bueno, ahorita háganlo de una forma virtual. Pero igualmente cuando abramos la iglesia van a ser bienvenidos y van a estar aquí. Y yo le decía, yo creo que va a haber un avivamiento, la gente está teniendo un deseo y usted no me dejará mentir que usted tiene un deseo de venir a la iglesia, tiene un deseo de cantar, tiene un deseo de postrarse delante del Señor, tiene un deseo de derramar sus lágrimas ante Él en adoración, en alabanza. Y le voy a decir una cosa, usted no necesita estar en la iglesia para que eso pase. Eso puede pasar allí en su casa, ahí donde usted se encuentra. Yo le invito a que tenga momentos de intimidad con el Señor, en alabanza, en adoración y en oración. Bueno, tenemos que gozarnos, alegrarnos, glorificar a Dios. Dice la palabra, las bodas del Cordero ha- han llegado y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 17:9. Se lo repito, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hay un canto que cantábamos hace muchos años que decía más o menos eso en su letra, ¿verdad? Las bodas del Cordero han llegado y a su esposa se ha vestido de lino fino. Bueno, este versículo lo que hace es que enfatiza la responsabilidad de nosotros como cristianos, de nosotros como hijos de Dios, que esa responsabilidad de estar listos y preparados para la llegada del Señor. Yo recuerdo que comentaba algo como esto también eh, el, el, el domingo, en la enseñanza que di el domingo. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar esperando al novio, esperando al Señor. Y obviamente nos tenemos que quitar cualquier mancha, cualquier atadura, cualquier cosa. Algunos pareciera que están esperando la venida del Señor y como que automáticamente van a haber muchos cambios y la cosa va a ser como muy linda cuando todo se va a solucionar instantáneamente, milagrosamente todos van a ser santos. No, hermano, hay una responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de prepararnos, de ser como las vírgenes que cuenta la parábola, que estaban preparadas, de ser esas vírgenes que estaban listas, no como las insensatas, sino que ser vírgenes prudentes. La iglesia tiene que ser una virgen prudente que eh, que se deshace de cualquier atadura que pueda estar lastimando su corazón. Hay ataduras de soledad, hay ataduras de, de depresión.
que genera una enfermedad que se llama depresión, y muchas ataduras demoníacas lo que hacen es que deterioran el cuerpo si nosotros no lo detenemos. Por eso le decía, la liberación no muchas veces, nunca es una solución total. Aunado a eso, ¿de qué me sirve si estoy en depresión que me den vitaminas, que me den medicina, que activen algunas partes en mi cerebro para no estar deprimido, si no arranco de mi corazón y de mis emociones esa atadura que entró allí en algún momento por alguna causa? En algún momento le abrimos las puertas y pudimos permitir que esa atadura entrara. Bueno, los demonios, las ataduras demoníacas, son enemigos, los principales enemigos de los dones y del fruto del Espíritu Santo. Pueden hacer que, pueden llegar a hacer que los dones que tuvimos o que lo que nosotros desarrollamos, el fruto del Espíritu Santo que desarrollamos en nuestra vida, pueda disminuir y pueda incluso desaparecer. Una atadura de ira, de rencor, de falta de perdón en contra de un ministro, de una iglesia. Porque hay ministros que lamentablemente lastiman al pueblo y lastiman a alguien, y esta persona dice: no vuelvo a servir en ninguna iglesia el resto de mi vida. ¡Pum! Abrimos la puerta, esa acción de daño sobre nuestro corazón abrió la puerta, entraron ataduras que lastiman tanto nuestro corazón que lo cierran, que lo endurecen, y que entonces el fruto del Espíritu ya no se da, y que los dones que en algún momento ejercimos no se dieron más. Recuerdo una ocasión muy linda en donde una persona fue liberada en medio de la alabanza, en medio de la adoración, recibió una liberación y empezó a hablar en lenguas y empezó a profetizar. Y luego platicando me decían: no había podido profetizar en años porque mi corazón estaba lastimado en contra de mi esposo, en contra de un líder espiritual que se acercó a mí y me dijo: cállese la boca y deje de estar hablando en lenguas. Mire qué tremendo, mire qué tremendo. Así que, hermanos, nosotros debemos procurar en nuestra vida los dones, el fruto del Espíritu Santo. Eso nos prepara, eso nos hace estar listos para la venida de nuestro Señor. De ahí que la liberación sea una parte vital en la preparación de la novia. ¿Sabe cómo es esto? Es como cuando la novia se prepara, se baña, se viste, y de repente le cae alguna cosita en el vestido y alguien va y se la quita y le dice: para que te veas bien, para que estés bien. Eso es la liberación: quitar de nuestra vida cualquier cosa que pueda estar estorbándonos, cualquier cosa que pueda estar amenazando que el fruto del Espíritu Santo se dé en nuestras vidas. El fruto del Espíritu Santo es un blanco específico del enemigo para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. ¿Y cuál es el más importante? Del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es la cosa más importante? Es el amor. El amor es algo que se debe recibir y es algo que se debe dar. Por ejemplo, una atadura de resentimiento. Si nosotros no tenemos el amor desarrollado en nuestras vidas, puede entrar en nuestro corazón y matar el amor que nosotros tenemos, porque tenemos un resentimiento dentro de nosotros. Bueno, muchas personas, y voy terminando con esto, muchas personas no pueden entender por qué son incapaces de amar a alguien. Es que quiero amar, pero no puedo. Es que quiero amar, pero soy incapaz de amar a alguien. O amo, pero no como yo quisiera. Mira, tal situación, tal problema es una fuerte indicación de que hay un espíritu
de resentimiento, una atadura de resentimiento, una atadura de falta de perdón. Y en el momento que eso es liberado, en el momento que eso es echado fuera de su corazón, en ese momento aparece el amor de su vida. En ese momento se enamora. Y a veces es imperceptible. Dice uno, bueno, yo estoy ahí esperando a ver qué pasa. Pero es por cosas que tenemos en nuestro corazón. Y lamentablemente dice la Biblia que cuando hay una liberación y esa casa no es llena, vamos a hablar de eso también, este espíritu va y trae a otros. Un espíritu de resentimiento inmediatamente va a querer traer uno de odio, va a querer traer uno de amargura, uno de soledad, uno de cólera, de enojo a nuestras vidas. Así que bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Qué bendición estar con ustedes compartiendo esto. Es el deseo de mi corazón que estas palabras traigan libertad a tu vida. Como bien dije, no nos va a dar tiempo y quizás vamos a pasar algunos miércoles hablando de esto, pero en una próxima ocasión quiero hablar específicamente de cómo entran esas ataduras en nuestro corazón, cómo entran esos espíritus en nuestras vidas y cómo pues nosotros podemos identificar esos momentos. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Recuerde que puede escribirnos al correo que aparece en este momento en la pantalla si usted necesita oración, si tiene alguna necesidad, alguna petición de oración. Quiero orar por usted. Hoy quiero hacer dos oraciones. La primera es por usted, por su vida, para que el Señor abra su corazón y que estas palabras realmente toquen a su espíritu. Y la segunda, quiero orar por los diezmos, por las ofrendas, por las donaciones que han hecho para la congregación. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de las personas que están escuchando este mensaje. Yo sé, Señor, que este mensaje es específico para muchos que estamos escuchando, para muchos que estamos recibiendo este mensaje, porque nadie está exento, Señor, de abrir la puerta en algún momento y permitir que alguna atadura entre en nuestros corazones. Señor, danos la luz, danos la sabiduría, danos el entendimiento para que el Espíritu, para que el fuego del don de Dios que está sobre nuestras vidas, para que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, se acrecente más, que podamos nosotros ser portadores del fruto de tu Espíritu, de los dones del Espíritu. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando a través de esta situación que tú mismo viviste, Jesús, con el endemoniado Gadareno. Gracias, Señor, porque sabemos que esa libertad que ese hombre obtuvo, nosotros también la podemos obtener por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Amén y amén. Padre, y también quiero orar por aquellas personas que han traído sobres a la iglesia, que han hecho transferencias, que han hecho depósitos. Sus diezmos y sus ofrendas han venido, Señor, y eso ha permitido que tu palabra siga siendo predicada, que personas con necesidad tengan acceso a medicina, a alimentos. Gracias, Señor, porque tú te mueves aún en medio de la situación que estamos viviendo. Tú te mueves, Señor, para proveer y para solventar las necesidades de tu pueblo. En tu nombre, Jesús, yo bendigo a esos dadores alegres. Haz que su semilla sea multiplicada, Señor, que sus graneros rebosen y que las ventanas de los cielos sigan estando abiertas sobre sus vidas. Y aquellos que están pasando por un momento de necesidad, Señor, haz milagros de provisión sobre su vida. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en un próximo estudio. Estamos hablando del Evangelio de Lucas y en esta ocasión pues hablando acerca de la liberación de demonios. Que el Señor lo guarde, que tenga un feliz día. Hasta pronto. Amén.